No, yo creo que Pero es muy importante una cosa que ha dicho, que es yo todas las veces que he cambiado de puesto, bien dentro de la misma empresa, dentro del proyecto, nunca ha sido por lo que sabía hacer, sino por lo que se suponía que era capaz de hacer, ¿no? O sea, por esa visión un poco diferente o esa capacidad de adaptarse o dar un, no sé, poner una lógica a lo mejor a un problema que nadie sabe cómo afrontarlo, más que por tu conocimiento puramente académico. Y es cierto que a lo mejor esa versatilidad, ¿no? Que dice Javier, el que nos guste además enfrentarnos a cosas nuevas y a un papel en blanco, a lo mejor, que es cosas que en otras carreras no están a lo mejor acostumbrados, ¿no? Yo siempre recuerdo que aquí los exámenes no sabía lo que me iba a encontrar. No, o sea, tenías esa parte como de imaginación, ¿no? En algunas asignaturas. No como a lo mejor una ingeniería que a lo mejor dices, si me hago 20 exámenes anteriores y va a salir bien, ¿no? Aquí yo no tenía nada claro en matemáticas, ¿no? Tenías que venir con la mente un poco fresca. Y eso luego en el mundo laboral pasa mucho, ¿no? Lo del papel en blanco y decir, a ver, ¿cómo solucionamos esto o hasta dónde podemos llegar? eh, me parece bueno, sin duda es lo que en muchos casos nosotros tratamos de transmitir a nuestros estudiantes, ¿no? Que no se centren en aprender una cosa muy concreta, sino que tienen que tener la mente abierta. Pero me gustaría que alguno de vosotros igual nos pudieseis explicar cuál es esa sensación de cambiar, si da vértigo, si, no sé, cómo es ese momento de decir, venga, pues voy a cambiar completamente mi perfil y voy a hacer una cosa nueva. ¿Cómo te enfrentas en ese momento a ese tipo de posibilidad de cambiar después de hacer, pues como tú comentabas, ¿no? 7 años en un mismo sitio, 5 años haciendo lo mismo de alguna forma, que ya estás acomodado, que ya estás centrado en tu trabajo, que tienes una dinámica? ¿Cómo se afronta ese hecho de cambiar de una cosa a otra? Bueno, yo en mi caso, después de los 7 años de consultoría en I+D a trabajar ahora en una tecnológica, que estoy trabajando en un entorno, lo que se llama de producto, ¿no? Todos trabajamos en la misma dirección, fue la mayor diferencia que encontré en el trabajo anterior. Un poco en consultoría, pues oye, cada uno tenía su proyecto, o aunque sean varias personas en un mismo proyecto, pero convivían distintos proyectos que podían ser pues yo qué sé, estudios estadísticos para Arcelor, podría ser proyectos de investigación europeos trabajando con universidades europeas, cosas muy diferentes. Y aquí lo que me encuentro es que vamos todos en la misma dirección, trabajando en torno a la misma idea sí, al mismo producto. En cuanto a mi día a día, ¿en qué noto esa diferencia? No noté mucha, la verdad. Pese a que el entorno es muy diferente y los objetivos son un poco diferentes, no sé, la forma de desarrollar el día a día, más allá de la tecnología, que eso, como decía antes Lucía, es secundario completamente. Al final tengo que resolver problemas de análisis de datos igual que lo hacía en el otro sitio y no noté tanta diferencia. No sé si es que a lo mejor desarrollas esa habilidad para abstraerte un poco y luego te vas adaptando. Es cuestión de supervivencia, no lo sé. Sí, tú, Javier, ¿cómo lo afrontas, esos retos, ese cambiar? No, ahora ya bien, antes me generaba un poco más de conflicto por un poco eso que decía, ¿no? De no saber muy bien si las decisiones que estás tomando a nivel profesional tienen sentido y en algún momento, porque al final el hecho de cambiar, sí, eres muy versátil, pero vas cambiando, al final eres el nuevo en todos los sitios, ¿no? Y luego hay gente que dice, este lleva aquí 20 años y al final, pues oye, tiene una posición por el tiempo que lleva allí más que por lo que es capaz de hacer. Y entonces, bueno, ahora yo no me genera conflicto porque lo veo como bastante positivo y creo que es que, sinceramente, es una ventaja el venir de una facultad como física o como matemáticas y yo creo que ahora con bueno, los números de inscripción en los dobles grados son un poco lo demuestran, ¿no? Que la gente es un perfil que atrae bastante a los estudiantes y es porque atraen mucho a las empresas también, porque es que de verdad no se sabe el perfil que se va a necesitar de aquí a 5 años. Esa utopía, ¿no? De yo, oye, soy ingeniero de caminos y puedo vivir de trabajar ingeniero de caminos toda mi vida hasta que me jubile, ya no existe. O sea, eso ya no existe. Tú ahora puedes empezar trabajando como data analyst, ese trabajo en Londres ya se ve, prácticamente no se contratan data analyst. Los data scientists, es que en Londres están dejando de contratarlos. Por ejemplo, en Palantir no hay data scientists, ya no hacen falta, porque Netflix ha hecho pública, o sea, ha hecho open source su plataforma de data science,
Google se ha tirado una cantidad de años y muchísimo dinero invertido en hacer TensorFlow y luego te lo hace open source y no son ONGs, lo hacen o sea, tiene un sentido. Ya no vale ser data scientist. Y con esto no quiero decir que las skills de data science no sean buenas, que son imprescindibles prácticamente si te quieres dedicar al mundo de los datos, pero ahora se está ya en otra cosa, ¿no? Entonces esto cambia muy rápido, porque hace 5 años nos decían que el data scientist era el trabajo del futuro y el futuro ya ahora es pasado. Entonces hay que adaptarse y hay que estar en constante aprendizaje. Y ahí entran lenguajes de programación y ahí entran ese carácter versátil de decir, mira, yo he sido capaz de hacer esto, pero un poco lo que hablábamos antes, es decir, más que lo que he hecho, lo que tiene que ser importante es el potencial que yo te voy a ofrecer, lo que voy a ser capaz de hacer, sea lo que sea que venga. Y eso es en lo que las empresas van a invertir a la hora de contratar gente. Así que el consejo es hacer cosas, porque al final las empresas lo que quieren es que seas activo, que seas flexible, que ante problemas nunca antes vistos seas capaz de responder, y todo eso no se estudia en una carrera, es una cosa que se va adquiriendo con el tiempo y es una cosa que se va demostrando poco a poco, ¿no? Y entonces, bueno, es un poco lo que yo ahora mismo considero que es bastante importante y bueno, lo que animo a la gente un poco a hacer. El único consejo que voy a dar, y antes hablábamos de lenguajes de programación, es yo tuve que aprender Python por YouTube, ¿vale? Ahora utilizo PySpark prácticamente a diario. Y el doctorado lo tuve que hacer en Fortran. Lo único que os aconsejo es si alguna vez veis Fortran, corred, nunca miréis atrás y olvidaros de ello. Pero es un poco de muestra lo que... Bueno, pues aquí llegas, esta es la herramienta, ¿no? Y si es Fortran, pues mala suerte. Y luego yo me di cuenta de que las empresas querían Python, querían R y yo nunca lo había visto. Entonces, bueno, pues aprendí por YouTube. Y al final eso lo valoran también, no necesitan que tengas un máster en Python o en R, ¿no? Lo que quieren es que lo sepas hacer. Muchas gracias. Bueno, tengo una última pregunta antes de abrir un poco el debate a los estudiantes, porque Lucía, por ejemplo, sí que nos comentaba, no sé si antes de que tú llegaras, Laura, el hecho de que en sus trabajos no le han valorado solamente lo que ha aprendido en la carrera, sino que se ha tenido que adaptar. Yo no sé si a ti, por ejemplo, te ha pasado lo mismo, si has encontrado alguna dificultad laboral porque no has llegado a aprender algo durante la carrera o te has sabido adaptar. Pues sí, o sea, continuamente de hecho ocurre eso. Antes comentabas el hecho de cambiarse por comodidad no te apetece, al final esa comodidad te genera estar obsoleto y tú cuando o sea, si quieres evolucionar profesionalmente hablando tienes que aprender continuamente cosas nuevas. O sea, yo cuando empecé a trabajar con SAS, aquí había visto SPSS, que ya no debe existir. Bueno, pues coincidió que tuve unos días libres, había por ahí un manual, lo cogí, me lo empecé a leer, igual que este ha hecho con YouTube. Al final tienes que evolucionar y tienes que adaptarte a las circunstancias. Después me pasé a consultoría donde hacía cosas completamente diferentes y bueno, y además empecé a trabajar en Londres con un ambiente totalmente distinto de gente multicultural y una forma muy distinta de trabajar y bueno, pues coges el toro por los cuernos y te adaptas y lo haces. Y además es que cuando no te queda otro remedio, lo haces, creerme. No es, ay, voy a prepararme durante un mes a ver si luego sé hacerlo. No, no, no. Lo coges y lo haces. Y primero, evidentemente, empiezas haciéndolo regular y luego poco a poco vas perfeccionando. Ahora también continuamente. O sea, nosotros, pues por ejemplo, el banco utiliza SAS, que es un programa estadístico para modelar muy caro. Entonces, evidentemente, le interesa pasarse a R y a Python y no tenemos tiempo para dedicarnos a estudiar un máster en Python. Entonces, ¿qué hacemos? Pues las cosas sobre la marcha y vas aprendiendo. Y no es que sea la forma más profesional de hacerlo, pero es que a veces no queda otro remedio y lo haces y las cosas salen. Al final las cosas salen. Entonces, lo que de verdad valoran de ti es que tú sepas adaptarte. O sea, ese es el primer requisito. Y es verdad, yo tengo muchos compañeros que no son solo matemáticos. Yo tengo compañeros que son matemáticos, físicos, tengo compañeros que son ingenieros y economistas también. Y al final hay un patrón que es básico y que si no haces eso no vales para estar aquí y es justamente adaptarse a las circunstancias y no poner grandes pegas cuando viene pues un marrón, como viene siendo un modelo gigantesco en R o cosas así. Sí, ahora iba a ser un poco mi siguiente pregunta. Si vuestro grupo de trabajo son solo físicos y matemáticos o es un grupo más diverso. En mi caso, físicos, matemáticos, ingenieros informáticos.
gente que estudió comercio y marketing, turismo, que luego fueron haciendo transformaciones complementarias relacionadas con tecnología. Y yo creo que esa es la clave del éxito, combinar gente con distintos perfiles que tengan, como decía Laura, esa capacidad común de adaptarse y de seguir aprendiendo conforme va avanzando la tecnología, que es un ritmo infernal. O sea, bueno, tampoco quiero agobiar a nadie, pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Es que cambia. No, pero yo creo que, para que no se asusten, les diría que te asustas en la primera vez. Sí. La segunda ya es de tu día a día, o sea, ya no da miedo. O sea, el cambio ya deja de dar miedo. Además, la tecnología avanza para facilitarte las cosas. O sea, lo que al principio te llevaba a hacer un montón de líneas, que sé, como decía antes Javier, TensorFlow, ¿no? La vida antes de TensorFlow es que no tiene nada que ver con la vida después de TensorFlow. O sea, se van publicando frameworks que te van facilitando el trabajo. O sea, la tecnología evoluciona en una dirección para facilitarte, en teoría, la vida. Yo tengo que decir una cosa también para tranquilizaros. Es que no se trata de inventar la rueda, quiero decir. Lo que está hecho y tienes derecho a copiarlo y utilizarlo. O sea, no es ay, voy a ser aquí el mayor genio del mundo y voy a inventarme todo el mundo, porque además es que eso no es eficiente. Se trata de hacer trabajo y terminarlo y producir y ser eficiente. Entonces, si tú te dedicas voy a generar el mejor código del mundo mundial y va a ser maravilloso, a lo mejor echas demasiado tiempo para algo que ya existía y que solo tenías que adaptar. ¿Entendéis? Entonces, bueno, eso también es adaptación al final, aunque no sea lo más bonito del mundo. Bueno, pues... Ya la pregunta anterior, perdona, sí. yo no tengo ningún matemático, ningún físico, ni ningún ingeniero a mi alrededor. Ingeniero a lo mejor hay alguno. Pero pasa una cosa, y eso no es por más que porque yo llevo más años siendo mayor y tengo más canas, que es que llega un momento en que en lo que empezaste va evolucionando y acabas encontrando tu sitio a lo mejor, y nos pasa a todos. Claro. O sea, eso puedes empezar, como tú decías, turismo, ir adaptándote y ir aprendiendo. Y al final hay cosas que se llaman conocimiento de negocio que se aprenden a la vez que avanzas, ¿no? Que puede ser de un negocio o de otro. Y hay una cosa que no aprendí en la carrera que me parece súper importante, que creo que sí que podríamos estar más preparados. Bueno, hay dos cosas. Una es trabajar en equipo, que es una cosa que te piden constantemente. O sea, aprender de lo que tienes a tu alrededor, que va un poco con eso, decir, oye, saber aprovechar los perfiles que tienes. También a medida que vas avanzando, también tienes puestos de más responsabilidad. Tienes que acabando gestionando equipos, ¿no? Y eso es muy difícil y hay que aprender, porque no se nace aprendido, ¿no? A trabajar con equipos, a gestionar equipos y a liderarlos a veces, ¿no? Y todas esas cosas también vienen dadas. Y cuando te metes ahí un poco más, resulta que al final estás rodeado de gente que no tiene tu perfil profesional. Y es más, nadie te pregunta qué estudiaste. Nadie pregunta a nadie qué estudió, ¿no? Ya es un equipo trabajando con un objetivo común que puede venir de cualquier lugar. No te señalan y dicen, ahí está la matemática. Bueno, a veces cuando dicen matemático, ¿cómo dices? Eso que estudiaste tú, ¿no? Pero bueno, ¿sabes? Les levantas una ceja así, ¿no? En este tipo de perfiles. Bueno, pues no sé si queréis intervenir ahora o seguimos preguntando, tenéis dudas o comentarios. Podéis también compartir con nosotros vuestra experiencia personal en la carrera, porque ellos también mencionaban y decían, pues bueno, igual os está pasando que entráis y no sabéis qué queréis hacer, igual ese es vuestro caso, o que va, lo tenéis súper claro y entonces ya os veis identificados con algunos de estos perfiles. No sé si las intervenciones os ha sugerido alguna pregunta o comentario. Dime. Yo quería preguntar acerca de las condiciones de trabajo, qué tal son y sobre todo igual un poco a Javier, Javier, sí. Que he visto que está también en el mundo de la investigación, que ha hecho un doctorado y tal, que como un poco sigue mucha diferencia entre las condiciones de trabajo de investigador o de alguien que se dedica más al mundo académico y luego el mundo de la empresa. Vale, Javier, has escuchado un poco la pregunta que va orientada a todos, pero sobre todo a ti. Sí, creo que sobre las condiciones de trabajo, ¿verdad? Tanto en el mundo... ¿Me oís? ¿No? ¿No me oís? Yo sí te oigo. Online. Bueno, a ver, los que estáis en Oviedo, ¿me oís? Bueno, en Oviedo, en la sala. Bárbara, ¿podéis confirmar que nos oís? No, creo que ya no oyen nada.
Bueno, ventajas de hablar lenguaje sordomudo. Además, creo que tampoco los oímos a ellos ahora, nosotros. ¿No? Es que creo que los perfiles de muchos estudiantes están muy concentradas ahora a tratar de conciliar la vida laboral con la vida personal, la vida laboral con el ocio. Va un poco en ese sentido la pregunta. No solo económica, sino en la parte de flexibilidad o no flexibilidad en ese sentido. Nosotros en el banco, por ejemplo, desde antes de la pandemia hemos sido un poco pioneros en eso. Tenemos teletrabajo implantado, medidas de conciliación laboral, todo sobre papel súper bonito. La realidad es, luego a la hora de la verdad, tú tienes un trabajo y lo tienes que terminar. Y tú eres capaz de hacerlo en tu tiempo, estupendo. Sí, por lo que todo el mundo. Desde luego, cuando estaba en consultoría, bueno, no sé si habéis oído hablar de las jornadas laborales de consultoría, depende mucho de dónde estés y con quién estés y en qué proyecto estés, pero generalmente se trabajan muchas horas y bueno, intentan que te dediques en cuerpo y alma a sacar el trabajo. También es verdad que hay un ambiente laboral súper estupendo porque es que son todos gente de tu edad, entonces, porque evidentemente una persona de 50 años con 2 hijos, pues le cuesta más hacer horas extras que a una persona joven de 25. Entonces, bueno, no os voy a engañar. Nosotros trabajamos mucho, trabajamos muchas horas, pero eso no quiere decir, o sea, yo ahora estoy aquí y hoy no he pedido vacaciones, yo estoy teletrabajando y cuando llegue a la casa, pues seguiré teletrabajando y recuperaré las horas por la tarde. Ese tipo de cosas se hacen continuamente y sin problemas. Y el hecho de... Yo cuando empecé a trabajar en consultoría empecé con jornadas maratonianas, que era aquello era inhumano, la verdad. Pero lo que tengo entendido es que ese mundo ha cambiado un poco y que ya no se permite tanto. También es cierto que no es en todas las empresas, o sea, hay ciertas empresas que incluso las llaman lanzadera, ¿no? Y que sabes que vas ahí a dejarte la piel porque ibas a conocer clientes y probablemente acabes en un cliente. Entonces, bueno, pues como que haces esa inversión los primeros años y sabes que luego no va a ser así. Yo efectivamente ahora no vivo así, ni mucho menos. Y cuando ya estás normalmente en lo que llaman cliente, cuando sales de consultoría y te vas a cliente, pues te mejora la vida, ¿no? En ese sentido, en cuestiones de conciliación. Y ahora creo que ya oímos. Sí, Javier, creo que ya te vimos. Es Porque que estamos a perder en algún momento, pero las condiciones laborales, tanto de la empresa como la investigación. Te voy a hacer un apunte porque creo que también entiendo por dónde va la línea. La diferencia, sí hay diferencia entre el mundo de la investigación, que siempre, yo que soy investigadora, nos ven encerrados en nuestros laboratorios hasta los fines de semana, con el mundo de la empresa, que aquí están también detallando cómo tienes que echar horas hasta el infinito, hasta que el trabajo sale adelante. Entonces, un poco en esa línea, no solo la condición económica, pero la condición
un poco horaria. Sí, no, en el mundo académico yo, bueno, las dos experiencias que tuve fueron, pues eso, el máster que era lo hice dentro de un programa que era un CDT, un Center for Doctoral Training en Bath y en Bristol. Entonces yo sí que tuve la suerte de que mis condiciones fueran un poco mejores que las de otros estudiantes de máster porque me pagaban la matrícula, que en las universidades inglesas suele ser bastante alta, y tenía un sueldo no muy alto, ¿vale? Pero sí que me daba para pagar el alquiler y para vivir. Entonces, durante el máster, bueno, viví bastante bien y luego el doctorado lo hice como una Marie Curie, que las condiciones son excepcionalmente buenas, ¿vale? O sea, la hice en Italia, los estudiantes de doctorado, pues tienen una beca que podría ser equivalente a una FPI en España, que no sé muy bien cuáles son las condiciones ahora mismo económicas. La beca del CNR italiano, a ver, se pasa mal. Había situaciones un poco dramáticas. Con la Marie Curie tienes una estabilidad no solo por la parte tuya personal de sueldo, sino también por todo ese apoyo que tienes de la red europea, del dinero que tienes a disposición para viajes, conferencias, que al final lo que te hacen es ayudarte a conocer gente en muchos sitios, ¿no? Entonces, mi experiencia en el mundo académico es de muy buenas condiciones, pero entiendo que no es la norma bueno, pues en Italia, en España y en Inglaterra, o en Francia, que es donde más tiempo he estado. En cuanto a la calidad de vida, en la universidad o cuando te dedicas a la investigación tienes una serie de ventajas como, oye, eres muy flexible, no pasa nada si entras a trabajar a las 9, a las 10, a las 11, si hoy te tienes que ir antes, si luego un día te apetece, estás inspirado el domingo y te apetece trabajar, es muy flexible, o yo por lo menos tenía una sensación de un poco de sentirme más realizado, ¿no? Porque al final estaba investigando sobre cosas que a mí me gustaban, al ritmo que más o menos podía, con unos deadlines también, obviamente, en cuanto a publicar artículos, en cuanto sabes que tienes el doctorado, que son 3 años y no tienes ni un día más, y no se me oye. Ah, vale. Los del audio me estabais oyendo, imagino, ¿no? Sí, sí, aquí fuera no hablaste al vacío. Vale, me siento menos estúpido entonces. Es que tenía a las 8 de la mañana y estás hasta las 9 de la noche que cenas con tus compañeros y te vas al hotel porque normalmente estás a las 1 de la mañana. A la 1 de la mañana yo creo que pasé 6 meses en Lisboa trabajando de 8 a 8, luego te ibas a cenar, comentabas de días y para lo mejor eran proyectos 3, 4 meses intensivos, ¿no? A ver, en Lisboa, en Mondragón. No acuerdo, bueno, y encima de eso, estás viviendo fuera, estás en un hotel, tampoco tienes otra cosa que hacer, entonces esto sería saco. Pero bueno, yo también luego estoy haciendo estudios, no me están en consultoría y no viví esto. O sea, a lo mejor consultoras específicas que además te lo van a decir cuando te contraten. O sea, las vais a pillar porque te lo dicen, o sea, lo que esperan de ti. Yo cuando acabé la carrera tenía mucho miedo. A ver, tenía pocas ganas de eso, lógicamente, si lo ves así, después que te vas a ir a vivir a Madrid, a compartir piso con 5 personas, a cobrar poco, trabajar mucho, ¿no? Pues no parece muy atractivo y además cuando estás viviendo aquí, fenomenal, en casa de tus padres, saliendo los fines de semana y tal, pues puede ser un poco, dar un poco de pereza. No por lo de trabajar un montón de horas, pero ese reto, digamos, de irte fuera
afrontar ciertos miedos de hacer ciertas cosas solo, ser independiente económicamente, pues merece mucho la pena, ¿eh? Yo no me quería ir, me costó porque no encontraba nada aquí y me alegro muchísimo de haberme ido, porque además luego vuelves apreciando mucho más lo que tienes aquí. Familiar y de todas las maneras, ¿no? Lo que más al final es relacionarte con muchas personas y con mucha gente, ¿no? Y aprender un montón de la gente con la que trabajas. Y además tiene mucho que ver con eso que hablábamos antes de la adaptación. O sea, y vuelvo, y yo digo, estoy de acuerdo con ella, o sea, no es que me apetezca trabajar hasta las 12 de la noche. Nadie más, viendo que todo el mundo se va a las 5, pero la realidad es que esta red de contactos genera, es como, tus compañeros son como tus hermanos, luego te vas de fiesta con ellos, eres capaz de trabajar hasta las 12, irte a cenar, salir de fiesta y volver a trabajar a las 9 de la mañana, eres capaz de hacer eso, o sea, tampoco no creéis que estamos ahí como ratones de biblioteca todo el día concentrados, o sea, también hay momento para el ocio y el disfrute, y al final, bueno, no voy a defenderlos, o sea, es verdad que es una explotación laboral, pero hay una parte personal y, bueno, a mí me enriqueció mucho. Yo estuve 3 años en Londres trabajando allí, viviendo en un hotel al lado de la oficina, en un pedazo de hotel que ni disfruté, pero o sea, es una de las mejores etapas de mi vida. Eso es así. Eso es así. Pero igual es un poco por la satisfacción personal de saber. Por eso, pero también porque todo el mundo que te rodea está igual que tú, generas una red de contactos y un montón de amistades que te van a acompañar ya para siempre. Bueno, no lo sé, o sea, es una experiencia muy gratificante personalmente. Sí que somos bien, ¿no? Teniendo que trabajar con equipos distintos y cosas muy diferentes, ¿no? O sea, ese miedo, quitároslo de encima porque además solo vais a poder hacer eso ahora. Porque es el momento de vencer esas inquietudes y de no. Yo creo que tú no sabes realmente de lo de yo quiero trabajar un trabajo las 8 horas, 7 horas, 8 horas y no más, irme a mi casa y dedicar a mis aficiones, ¿no? Ahora tenéis, eso lo vais a poder hacer más adelante seguro, pero ahora vais a poder hacer otras cosas que tienen también muchísimo valor y que al final son las que forman, oye, la trayectoria de vida. Y pensando desde un punto de vista casi personal, no profesional. Yo soy optimista con las condiciones laborales ahora porque también creo que el COVID trajo algo bueno en ese sentido, porque se están adoptando otras políticas que lo tenían implementado en pocas empresas. No me refiero solo a lo del teletrabajo, sino también a otras condiciones. También la forma, algunas condiciones que importan las empresas americanas del mundo tecnológico, yo qué sé, flexibilidad real, ¿no? Porque muchas empresas te dicen horario flexible, puedes entrar entre las 8 y las 9 y sales te dicen las 5 o las 6, luego puede ser así o no. Pero no, es la flexibilidad real, real. Trabajas en la jornada laboral que te interese. Tú notificas, es posible organizarse y en sentido común. Notificas a tus compañeros cuándo estás, cuándo no estás, y listo. Yo, por ejemplo, en mi caso ahora, yo compagino mi trabajo en Ingofix con una plaza de profesora asociada aquí en la Universidad de Oviedo. Todo el mundo mis horarios, porque al banco, cojo me voy 2 horas para ir al banco, lo que sea. O sea, existe ya esa cosa de amoldarte así. Luego, además, otros beneficios sociales que las empresas están incorporando ahora. Paquetes formativos, o sea, un presupuesto anual para que tú compres cursos o libros o lo que sea que te interese para que sigas creciendo. Yo qué sé, yo en mi caso tenemos hasta sesiones de terapia, si nos interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que nos van a hacer algunas empresas y ahora otras están adaptando, incorporando esos paquetes de medidas porque hay tanta demanda de profesionales en el ámbito de análisis de datos que o empiezas a ofrecer cosas que otras empresas ofrecen o es que no encuentras profesionales. Entonces, un poco el ambiente está cambiando. En cuanto a los salarios, por ejemplo, ahora los entry level, los juniors, los salarios que tienen ahora los juniors son
significativamente más altos que los que tenía hace 5 años. O sea, se nota que eso está aumentando, eso está creciendo. Pero bueno, es verdad que de la que entras, bueno, también es verdad que en las ofertas te ponen el rango salarial y te dicen salario en función de valía del candidato, entonces, pues bueno, se negocia. A mí una parte no me gusta, pero hay que negociar salario. Tenéis una ventaja que nosotros no tuvimos. Bueno, yo cuando empecé a trabajar la palabra conciliación primero no existía, ¿eh? O sea, yo creo que no estaba ni en el diccionario. Y claro, el trabajo abre muchísimas puertas, porque ahora la competencia de las empresas en España es mucha. Incluso yo aquí en Asturias, porque yo ahora podría teletrabajar para una empresa en Madrid. Yo que trabajo en lo que era EDP, antes aquí era EDP, Liberbank y Acelaya, y tal, estaban solas en el mundo. Oye, fichaban por ser ellos, porque eran las empresas que había en Asturias. Y para en Estados Unidos. Yo de hecho trabajo remoto, la empresa está en Madrid, la oficina está en Madrid, aquí no tiene nada. Estamos 3 estudiantes, una chica en Brasileño, otro chico en Gijón y yo. Que a veces tenemos que tomar. Pero nada, todos los 100 y pico restantes o están distribuidos por ahí o de vez en cuando van a la fila. Oye, la verdad sí que oímos. Si quieres continuar con tu intervención que estabas hablando. No sé, ¿me oís ahora? Claro. Vale. Bueno, cuando vas a hacerme signos, porque yo creo que antes estuve hablando un rato ahí, pero bueno. No, yo estoy bastante de acuerdo en eso o sea, un poco yo creo que hay que romper ya con o sea, hay trabajos y trabajos, pero hay que romper un poco ya con ese, tú estás sentado en la silla de 9 a 5 y ya está, ¿no? Y al final, eso es un poco lo que a mí me ayudó a hacer la transición del mundo académico al mundo de empresa, que yo ahora mismo pues no tengo días de vacaciones en el sentido de, no sé si tengo 21, 27, 30, nadie los cuenta, entonces puedo coger en función de lo que considere que puedo coger yo a nivel personal. Pero como recursos humanos no hay que declarárselo ni nada, cada uno se coge los días de vacaciones que necesite. Obviamente, un poco como decía antes, creo que era la chica de Santander, tú al final tienes que hacer un trabajo, pero es que esto es exactamente igual que el mundo académico. Tú estás haciendo el doctorado, tú sabes que tienes que acabar el doctorado y tienes que escribir la tesis. Ahora, si te quieres coger 2 semanas de vacaciones y luego trabajar otras 2, o te quieres coger un mes de vacaciones y luego trabajar otras 2 semanas, pero el doble, como tú quieras, ¿no? Y igual que cuando estás en la universidad y oye, puedes ir estudiando todos los días o te coges 3 meses sin hacer nada y luego te pegas el atracón la semana antes. Entonces a mí eso no me costó mucho porque era un poco lo que estaba acostumbrado. Yo en la universidad no tenía que decirle a nadie qué día me cogía vacaciones y qué no, y de manera oficial, ¿no? Hay que comunicarlo al equipo, luego hay reuniones que tienes que estar, entonces pues tienes que estar todos a la vez, pero en el día a día trabajas las horas que necesites trabajar. Oye, si trabajas de 7 de la mañana a 1 de la tarde porque ya lo tienes todo hecho y a la 1 de la tarde te vas, perfecto. Y habrá días que te tengas que quedar hasta las 10 y nadie te va a preguntar ni a qué hora entraste ni a qué hora saliste. E igual que te vas a poder ir antes, también habrá veces que te tengas que quedar más. Entonces es un poco el acuerdo que hay no escrito, ¿no? Y entonces a mí en ese sentido nunca me costó mucho el adaptarme. Pero bueno, de nuevo, entiendo que hay empresas y empresas y que no todas pueden ofrecer la misma flexibilidad y que bueno, que hay que ver un poco todas esas cosas. Y luego el tema de trabajar remoto, bueno, pues yo creo que trabajos de ordenador, oye, si trabajas desde casa o no, al final se ha visto, ¿no? Un poco durante el COVID que nos ha pillado todo un poco en Londres yo creo que lo llevaban ya un poco más asimilado porque se llevaba haciendo ya desde hace años, entonces no costó tanto, pero bueno, compañeros míos que trabajan en Madrid decían que aquello era un drama también, el tema de las videollamadas, todo el mundo, oye, que no se te oye, no tienes cámaras, no sé qué, y que las empresas que no están tampoco tan receptivas como lo pueden estar en Londres a dejar trabajar desde casa mismamente y algunos días a la semana. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que se van a ir adquiriendo y que se van a ir quedando y que los trabajadores las van a ir reclamando. Entonces, en cuanto a las condiciones, bueno, pues no sé, es un poco, pues tanto en el mundo académico con las becas como en el mundo profesional con diferentes empresas, bueno, pues hay un poco de todo y hay que pelear, obviamente, y negociar y eso, las empresas no son ONGs, entonces ellas van a ofrecer algo, tú vas a tener que ofrecer algo y negociar y encontrar un acuerdo.
Isidro. No hace poco que no la Sí. hablamos. Tenemos una pregunta también del público. Creo que fueron hace ya muchos años. El público serio. No, a mí me llama mucho la atención. ¿Me oyes, Javi? Sí. Vale, a mí me llama, bueno, saluda a Héctor, por cierto. A mí me llama mucho la atención el hecho de que las 4 personas que están aquí empezaron en física, matemáticas y han acabado haciendo análisis de datos. Que es, los 4 es lo mismo, ¿no? Parece que los físicos matemáticos acabamos encontrando mercados un poco raros, un poco que a priori no son los que uno podría pensar, por lo menos cuando yo empecé a estudiar, que era, como decíais, la docencia o la academia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que además el currículum ha cambiado bastante. Ahora mismo sí que se valoran esas competencias, o se han incluido en la carrera esas competencias relacionadas con análisis de datos. Incluso en la última reforma tenemos hasta una asignatura optativa de análisis de datos específica. Entonces, en ese sentido, yo lo que quería preguntaros es, de lo que estudiasteis en la carrera, ¿cómo valoráis la formación que obtuvisteis en la carrera de cara a vuestro desarrollo profesional después? ¿Os ha valido algo? Ya sé que el Fortran a Javi le resultó espantoso, aunque creo que de algo le serviría. Pero bueno, en el sentido que si creéis que... Pero yo no aprendí Fortran en la universidad, ¿eh? O sea, a mí nadie me enseñó Fortran en Oviedo. Es verdad. Pero si aprendiste C, me parece. Bueno, entonces eso, que si os creéis que aquella formación que obtuvisteis durante la carrera os ha valido luego en el desarrollo profesional de algún modo, directa o indirectamente. Hombre, desde luego. O sea, yo no estaría aquí si no hubiera pasado por esta facultad. Y digo que, y os he dicho antes que tengo compañeros que son economistas, pero si yo hubiera estudiado economía seguramente no estaría trabajando en esto. Seguramente no. Para mí, o sea, más allá de todos los teoremas, corolarios y demostraciones que aprendemos aquí, que evidentemente nadie te va a preguntar en una entrevista el teorema de Taylor, pero es primero lo que hablábamos antes de la adaptación, de que igual que te has aprendido todos esos teoremas, eres capaz de pasar a aprender Python o R ahora. Luego, además, bueno, no sé, o sea, el tema de la programación, yo lo he aprendido todo en el mundo de la empresa, pero es verdad que aquí te abrieron un poco las puertas y yo no sabía nada, no a unir cuando llegué a esta facultad. Entonces, eso, bueno, pues ya te anima a enfrentarte a ese tipo de problemas. Por lo menos ya sabes de qué partes, aunque no te sepas los códigos de memoria ni sepas hacer un proceso SQL, ¿sabes? No, bueno, ya aprenderás. Eso sobre todo. ¿Qué eché más de menos de lo que estudiamos en la carrera que luego se me hubiera venido bien? Sobre todo saber a qué me podía dedicar. O sea, en la carrera nosotros estudiamos un montón de asignaturas, pero tú no sabes que los procesos estocásticos se utilizan pues en banca. No, yo no tenía ni idea. Y tampoco sabía que detrás de la concesión de una hipoteca hay una regresión logística. Y al final son cosas que tú estudiaste aquí y dices, muy bien, ¿para qué? Y luego resulta que están ahí, no todas, pero sí muchas. Entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, hay matemáticos que se dedican a la meteorología. No tengo ni idea de qué hacen, pero seguro que es súper interesante y a lo mejor si yo hubiera sabido cuando estaba terminando la carrera qué se hace en ese mundo, pues igual me hubiera decantado por ir por ahí. Yo sí que sé un poco de aspecto práctico, vamos a dejarlo ahí. Un poco en falta. Sí, yo coincido totalmente. Un poco en falta más contenido práctico. Desde luego, no nos van a contratar para analizar matrices, eso está claro. Pero bueno, yo sí creo que también la carrera, tanto matemáticas como física, que te da otras habilidades, ¿no? Rigor, por ejemplo. Siempre yo me tengo que enfrentar a un problema, pues empiezas a pensar en todos los escenarios posibles. No lo sé, intentas validar todo, desconfías de todo, que hasta cierto punto es positivo, yo creo luego ya que la gente nos odia un poco, ¿no? Pero aplicar el método científico en el ámbito empresarial, en el ámbito laboral, no sé, a mí me parece que eso te lo... Eso parece una obviedad, pero no lo hace todo el mundo. O sea, cuando alguien se enfrenta a un problema que no viene de estas carreras, no entiende a lo mejor tan bien como los que salimos de aquí, los errores que puedes cometer, que es el tema de acotar los errores, entender lo que son, por ejemplo, yo desde la rama de estadística, entender el cálculo de probabilidades o conceptos muy básicos que se utilizan en todas las áreas y en muchas se utilizan mal, y entonces aplicar lógica, método científico y acotar errores.
Porque en el mundo de fuera, que sepáis que las variables no son normales, ¿eh? No, No, y que sí. muchas veces se hacen, bueno, se parten de hipótesis que no son reales. Y ahí estamos un poco nosotros, pero ¿por qué estás suponiendo esto? ¿En qué te basas tú para suponer esto? Y eso, yo creo que eso nos viene un poco del entrenamiento de haber pasado por esta facultad. Ahora, a mí se me preguntas, ¿qué apuntes abrí una vez empezado el mundo laboral de la carrera? Creo que ninguno. Estoy intentando pensarlo, o sea, al final lo que aprendes está ahí, o sea, no es que vayas a decir, solo estudié segundo, espera. No, no funciona así, ¿no? Por lo menos en mi caso, no sé vosotras si tirasteis de algo. Yo algo de estadística sí que he mirado, pero oye. Algún test, alguna cosa. No mucho más, la verdad. Javier, tú que estás Sí, fuera. en mi caso, en el caso de física, a mí lo que un poco me... Bueno, pues un poco en la misma línea, ¿no? No voy haciendo lagrangianos por ahí y no pasa nada. Pero sí que la carrera de física yo creo, y bueno, conociendo ahora a gente que ha estudiado otras carreras, que trabajan conmigo, sí que veo que al final la licenciatura de física a mí me enseñó a pensar. Y eso es muy útil porque es que lo que hablaba antes de la flexibilidad y demás, nadie quiere a alguien que se ha ampollado, que es súper bueno en resolver unas ecuaciones, porque es que solamente ya hay un ordenador que lo haga o si no, que lo va a hacer. Entonces, esa flexibilidad, al final, hay una componente, y ahora se habla mucho del futuro del trabajo y de que todos los trabajos se van a automatizar y demás, hay algo que es imprescindible y que está cada vez más valorado, que es el pensar. Y yo creo que la carrera de física es excepcionalmente buena para enseñarnos eso, ¿no? Y al final estamos hablando de una carrera que es muy... O sea, es tan diversa que no te queda otra. O sea, estamos hablando de, pues eso, el lagrangiano de un mono que trepa por una cuerda con 3 poleas encadenadas y luego a las 2 horas te están hablando de bosones y de fermiones y luego de óptica, que si un pez que está debajo del agua, el índice de refracción... O sea, es imposible. Y luego electrónica. O sea, hay tantas cosas tan diferentes que al final tú lo que te quedas con el paso de los años es con una abstracción de todo eso, de ser capaz de ser flexible mentalmente, de que no te dé tanto miedo, tanto respeto el problemas nuevos o desconocidos, porque es el día a día de la carrera, ¿no? Y yo lo veía mucho, decir, cuando hice la Seneca en Salamanca, y me acuerdo que allí la mayoría de los exámenes, por ejemplo, era sin libros también. Y entonces ya decías, bueno, cuando te dejan llevar, perdona, con libros, cuando te dejan llevar los libros y los apuntes al examen, malo, porque es que esto no va de empollar, esto es de ya verás tú la que te vas a encontrar en el examen. Y yo creo que eso es muy útil, y yo es con lo que más me quedo. Obviamente, conectar la universidad con la empresa, este tipo de eventos, de que la gente vaya escuchando qué hay después o qué es lo que se pueden ir encontrando, eso a mí me parecen muy útiles, porque te vas a ir pudiendo hacer una idea de por dónde tomar y que, bueno, que todos esos puntos aleatorios de los que hablaba antes vayan teniendo un poco más de sentido en tu vida. Y te quiten mucha frustración y mucho agobio de hoy, ¿por qué hago esto? Y ahora hago esto y ahora hago esto otro. Así que bueno. Y luego nada, aprender idiomas, viajar, hacer cosas, es un poco lo que yo recomiendo más allá de la carrera. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta un poco específica, a lo mejor, pero... Acércate aquí, no acércate, que te vea Javi ahí. Sí, los demás. ¿A dónde? El micro está ahí. Ahí a ver qué coge, ¿no? En otras carreras parece que está como un poco más claro cómo es el día a día laboral. O sea, empiezas en medicina o en magisterio y son profesiones que tenemos muy cerca, ves claramente cómo es su día a día. Pero parece que todo esto de las matemáticas y la física, como tiene tantas salidas distintas, es como mucho más abstracto. Entonces mi pregunta es exactamente cómo es un ejemplo del día a día en el trabajo de lo que sea dentro de las matemáticas o la física. Igual podéis recordar un poco en qué ámbito, porque igual no se acuerdan, pues, Vale. eso, Laura, que trabaja en el Banco Santander, pues un poco ahora tu día a día. Pues mirar, yo mi día a día, o sea, yo trabajo en el departamento de variación de modelos de riesgo de crédito. ¿Eso qué es? Los modelos de riesgo de crédito, pues son eso, los modelos para, pues, conceder una hipoteca, o también de cara al regulador, el Banco Central Europeo y demás, te exige que el banco utilice un montón de modelos matemáticos para calcular el capital o las provisiones que tiene que guardarse el banco, es decir, el dinero que tiene que guardarse en caso de problemas de crisis y cosas así, para evitar.
Y entonces nosotros lo que hacemos es revisar de esos modelos de arriba abajo, ver, pues somos lo que se llama la segunda línea de defensa del banco, es decir, unos lo desarrollan, nosotros lo revisamos porque tiene que haber 5 ojos mirando esos modelos porque son muy específicos, con muchos detalles y se cometen errores continuamente. Entonces nosotros los revisamos de arriba abajo, miramos, nos tenemos que saber la regulación europea de PAPA y ir viendo, pues, de todo lo que hacen, pues que está bien, que está mal y, bueno, ir reportando todo lo que podamos ver y demás. También rehacemos los modelos, vemos que siguen funcionando bien en el contexto pues, actual de pues, una población con los valores macros que hay ahora y demás, macroeconómicos. Entonces, mi día a día, pues yo básicamente abro el ordenador, me siento, abro el ordenador, abro SAS normalmente. Pues estamos igual, mira, todavía. Sí. Pero yo ya no sé para qué lo abro, porque no, pero me gusta, porque así parece que hago algo de matemáticas. Claro. Yo abro SAS, me cargo mis programas, lo que esté haciendo en ese momento y empiezo a programar o a hacer mis tests o demás. Luego, todos los resultados que me van saliendo, pues los tenemos que plasmar en informes que van al Banco Central Europeo. El mundo bancario está muy regulado, muy irregulado. Y entonces, todo tiene que ser como muy formal, sobre todo en riesgo de crédito, que pasa todo por el Banco Central Europeo y es todo súper cuadriculado y está todo, vamos, es que no te puedes saltar ni una coma. Y además es que luego vienen a hacerte inspecciones y casi se meten en tu casa, con lo cual más vale que esté todo entendible y bien clarito. Entonces, pues eso, abro SAS y me empiezo a sacar mis resultados y a mirar mis métricas y cosas que esté haciendo, elaboro los informes o lo que sea que tenga que hacer. Muchas veces tenemos que ir a comités con la directiva del banco o con jefes intermedios, dependiendo, a presentar los resultados, a decir, mira, pues este modelo te va a suponer una reducción de capital del 5% o va a incrementar el capital un 10%. Entonces, problemas. Y bueno, ese es básicamente nuestro día a día. Y bueno, pues eso, o sea, nosotros básicamente eso, también podemos, o sea, luego hay gestionar equipos y demás y entonces ya pues en vez de programar, en vez de dedicarte a hacer matemáticas, pues ya pasas a hacer otras labores de gestión que ya no están tan ligadas, pero bueno, siguen siendo, o sea, también igual. ¿Qué iba a decir? Iba a decir otra cosa. Me ha olvidado. Bueno. ¿Cómo de grande es tu equipo ahora, por ejemplo? Pues el departamento de validación del banco, bueno, hay diferentes geografías, pero el corporativo que está en Madrid somos 100 personas. Eso solo es validación. Riesgos, la división de riesgos son unos 3.000. Es que bueno, el Banco Santander tiene 100.000 empleados, somos muchos. Sí que es verdad, hay una cosa que os quería decir antes también. Yo trabajo en riesgo de crédito y este mundo está muy encorsetado, como os decía, y todo muy medido. Pero el mundo de mercados, el de las acciones, los futuros y demás, eso es vía libre. O sea, ahí podéis innovar, ahí se puede hacer de todo y luego incluso aplicáis en Lagrangianos, como dice este hombre, ¿sabes? O sea, ahí se hace de todo. También hay modelos muy regulatorios, muy básicos, pero también o sea, hay modelos que, según va cambiando el mercado hoy, la bolsa de Nueva York, van modificando las previsiones porque va cambiando todo sobre la marcha. Ese mundo, si os gustan mucho las cosas técnicas y ahí con buen intríngulis, es perfecto y además, como quants, se cobra una barbaridad. ¿Como quants? Sí, se llaman quants. La gente que hace modelos de mercado se llaman quants. Y otra pregunta que me surge, ¿es un trabajo independiente, autónomo, por tu cuenta o es un trabajo, como decíamos antes, la parte más en equipo, ¿no? El trabajo, porque claro, tú ahora entiendo que estás trabajando aquí en Oviedo para el Banco Santander, en el equipo de Banco Santander, esas 100 personas que mencionabas son contando con la gente que está en la parte de Madrid. Entonces, no, yo trabajo en Madrid, Yo trabajo en Madrid. Hoy estoy teletrabajando. Vale, trabajas en Madrid con ese grupo, vale. Sí. Y entonces mi pregunta ¿es un trabajo independiente por tu cuenta o es un trabajo en equipo constante? Lo digo un poco porque la pregunta me parece muy interesante para los alumnos, para que ellos se vean reflejados, como decía, ¿no? El día a día, ¿cuál es tu trabajo día a día? ¿Es un trabajo independiente yo conmigo mismo o es un trabajo de grupos grandes? Pues hay un poco de todo. O sea, nosotros como validamos modelos, o sea, revisamos los modelos de arriba abajo, pues depende. A veces te toca un modelo más pequeñito y entonces lo puedes hacer tú solo. Otras veces son modelos enormes y entonces tienes que, pues haces un equipo y además se tarda varios meses y requiere mucha precisión y mucha coordinación entre todos. Entonces ahí normalmente se selecciona pues a
a un jefe del equipo y entre todos vas haciendo, pues cada uno, digamos, una parte. Entonces, en nuestro caso, pues eso, hay de todo. Luego, además, trabajamos mano a mano. O sea, aunque estemos teletrabajando, nosotros estamos conectados por Teams o por donde sea continuamente. Muchas de las cosas que haces tú a lo mejor las está haciendo parecida al de al lado, con lo cual estás continuamente intercambiando información. Tenemos además, generamos herramientas automáticas para poder, bueno, pues automatizar un poco los procesos y ahorrar tiempo, con lo cual esos suelen ser proyectos un poco más grandes que requieren de varias personas programando a la vez y demás. Entonces, pues depende de lo que te toque, puedes estar tú individualmente o en equipo, lo cual no impide que hagas teletrabajo o estés aquí o allá, porque al final el mundo está súper conectado y no es un problema a día de hoy. Javier, tú por tu parte, ¿cómo es tu día a día laboral? Bien, entretenido. Mi puesto es un poco raro. Soy un Deployment Strategist en Palantir y básicamente de lo que nos encargamos, bueno, pues los Deployment Strategists es de la estrategia de todos los procesos de inteligencia o de productos de inteligencia artificial que van a utilizar pues bancos o gobiernos o cualquier tipo de empresa, ¿no? Y de asegurarnos, o sea, hay un poco de, bueno, hay bastante de programación, hay bastante de desarrollo de producto en sí, hay bastante de relación con cliente, hay bastante de coordinar diferentes equipos y de montar esos equipos un poco en directo, ¿vale? En plan, oye, este proyecto, necesito esta persona y hacerlo, ¿no? Y juntar igual a 5 o 6 personas para hacer ese producto en unos días. Entonces vamos bastante rápido. Luego hay periodos en los que estoy más estable, trabajo exclusivamente con un cliente. Hay otros en los que ahora, por ejemplo, estamos intentando traer Palantir a España. Entonces ahora estoy un poco como coordinando toda la parte de España en el sector comercial. Entonces es mucho más burocrático. Pues todo el tema de, bueno, pues de conocer el panorama comercial, industrial español y bueno, ir viendo cuáles son las posibilidades de Palantir en España. Entonces, la verdad es que es bastante... es muy difícil decir mi día a día porque prácticamente no tengo nunca 2 días iguales. Entonces, bueno. Como Banco Santander, pues estamos un poco más familiarizados, igual del perfil, ¿no? Pero ¿puedes explicarnos en unas líneas qué es, a qué se dedica tu empresa, Palantir Technologies, y un ejemplo, por ejemplo, no es día a día constante, pero es para ti trabajar en un proyecto concreto? Sí, bueno, a ver, Palantir, a ver cómo lo explico. Palantir es una empresa que nació en 2005 en Silicon Valley, fundada en parte por gente que había fundado PayPal antes y que luego, bueno, vino la necesidad de centrarse no solo en la inteligencia artificial y machine learning, que es lo que quiere todo el mundo, pero eso es como la punta del iceberg, sino centrarse ya desde el principio en integrar los datos, conectar toda la empresa en el mundo digital de manera equivalente al 100% de lo que es en el mundo real, ¿no? Que no haya esas barreras en los datos, que la gente tenga un dato y el de la oficina de al lado tenga otro, que por ejemplo un banco como el Santander tenga 7 versiones diferentes de un mismo cliente o de una misma cuenta, ¿no? Bueno, pues todas esas ineficiencias y luego ya poder hacer machine learning o poder hacer o inteligencia artificial en general. Y bueno, de clientes, pues es que es muy diferente porque no hay 2 clientes que necesiten lo mismo, aunque se hayan incluso 2 bancos. Son 2 bancos diferentes por un motivo y en el trabajo también. Y trabajamos, bueno, pues uno de nuestros clientes más así como conocidos es la CIA, que llevamos 15 años trabajando con ellos, y el FBI, el ejército americano, y luego pues por otro lado trabajamos también con el equipo de Fórmula 1 de Ferrari o con bancos europeos. Llevamos toda la parte de construcción de aviones de Airbus en el mundo, o sea, de Airbus en el mundo digital, y para conseguir que construyan aviones más rápidos, o sea, es tan fácil como eso, ¿no? Entonces, el día a día, pues es eso, o sea, si te llega Airbus y te dice, tengo un problema, necesito construir aviones más rápidos, te dice, yo tengo esta consultora que me ha dicho que esto es lo que tengo que hacer, pero ahora a ver cómo lo hago. Bueno, pues entonces ahí es un poco donde entre nosotros trabajamos mucho con consultoras también, obviamente, porque al final
aplicamos un poco llevamos a la práctica un poco las hojas de ruta o los planes estratégicos que las consultoras desarrollan para diferentes clientes y bueno, un poco así. Si busquáis en Google Palantir vais a ver cosas súper entretenidas también. Lo veo que vais a ver, yo os lo digo, es la parte de... somos la startup, porque de aquella era una startup pequeña que desarrolló todo el software para encontrar a Bin Laden, ¿no? Y entonces a partir de ahí se generó toda una controversia que a día de hoy somos un poco así, de ese modo. Pero bueno, no sé, es que es muy difícil dar una respuesta concisa a esto, pero... Y yo te preguntaba al respecto, ¿tienes la posibilidad de elegir el proyecto en el cual quieres trabajar o te viene dado? Sí, obviamente la empresa dice, oye, tenemos estos proyectos, necesito gente para este proyecto. Hay gente como yo que está dando siempre un poco la paliza de necesito 2 personas con este perfil ya. Y igual están en un proyecto y los sacan 2 semanas para hacer ese proyecto conmigo y luego se vuelven, ¿no? Entonces va un poco en función del tiempo que tenga la gente y de las ganas que tenga la gente. Pero, oye, te tienes que ir a Dubái. No, mira, yo a Dubái no me voy. Bueno, pues no te vas. O te tienes que ir a trabajar con este cliente. Bueno, es que es una petrolera y yo con petroleras estoy en contra de los combustibles. No quiero trabajar con una petrolera. Y entonces, pues no. O simplemente, mira, no me gusta el tema de trabajar con farmacéuticas porque a mí eso de la química y tal nunca me gusta. Bueno, pues haces otra cosa, ¿no? Obviamente, si te pasas 5 años diciendo que no, pues igual hay un problema, pero sí hay bastante flexibilidad a la hora de escoger y de proponer tú lo que quieres. Y además es muy enriquecedor el decir, oye, ¿por qué Palantir no está haciendo proyectos en tema de reducción de emisiones, en tema de encontrar maneras para que una empresa reduzca sus emisiones a la vez que incrementa sus beneficios, ¿no? Entonces esto para una empresa es como boom, porque normalmente reduce emisiones, me va a salir todo más caro. Entonces, a partir de ahí empezamos pues eso lo propuse yo con otro par de personas y a partir de ahí empezamos a generar un montón de líneas de trabajo que a día de hoy son un equipo súper grande dentro de Palantir. Y esto fue hace un año, o sea, no fue hace más. Entonces es bastante receptivo y por eso este tipo de empresas yo creo que al final un poco se van a acabar imponiendo por su cultura de decir, es que no me gusta mucho mi empresa. Bueno, propone algo dentro de la empresa que te guste y te muestre a la empresa que tiene sentido y hazlo. Y si funciona, la empresa se lo va a quedar, obviamente. Y tú vas a poder trabajar en ello. Y Lucía, tú, por ejemplo, ¿cómo es tu día a día? Yo mi día a día, como os decía, estoy en un área que poco tiene que ver con las matemáticas, pero también tiene que ver porque tiene que ver con los datos. O sea, mi día a día, trabajando en el sector energético, como os imaginaráis, os veis mirar las noticias y decir, madre mía, la que me espera hoy, a ver cómo explico yo a los clientes, la que está el último BOE o el último Real Decreto que ha salido y cómo se aplica a los sistemas. Pero hay una cosa que sí es común y es verdad que sí abro SAS, porque nosotros lo que tenemos, o sea, dentro de lo que es atención al cliente, es pues intentar anticipar cómo va a afectar a los clientes los cambios que hay, ¿no? Y para eso tenemos herramientas también de medición, que se hacen a través de encuestas, auditorías de calidad, tenemos las grabaciones, tenemos los comentarios. Entonces, cada día intentamos analizar cómo afectan y qué necesitan, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que yo desconocía completamente y me fue muy útil es el tema de Text Analytics. Ahora está en todas partes, ¿no? Pues para saber para qué me están llamando los clientes, qué les está preocupando, pues tengo un montón de información, que son grabaciones, que son respuestas a encuestas con comentarios, que puedo analizar y decir, oye, mira, lo que les está preocupando a los clientes no es tanto lo de la lavadora, sino el precio de la luz, ¿no? O el precio, o a qué hora, o los productos, o qué, ¿no? Y en base a eso, bueno, nosotros dentro del área tenemos una parte del equipo que se dedica a medir de distintas maneras y a auditar, y otra parte del equipo que se dedica a intentar hacer cosas para que las cosas mejoren, ¿no? O sea, elaborar documentales para los clientes, mandar comunicaciones para explicar las cosas, decidir si se envían o no. Entonces sí que hay un punto común, o sea, yo a mí me gusta mi trabajo porque sigo teniendo datos. Y es que al final eso pasa prácticamente en cualquier cosa, en cualquier organización. Siempre tienes datos, siempre tienes medición, ¿no? ¿Y qué herramientas se utilizan para sacar información de esos datos? Pues es cierto que no hace falta que sean tan sofisticadas, ¿no? Yo necesito un modelo validado por el Banco de España, entonces depende de mi preocupación, busco mis propias herramientas para intentar sacar conclusiones. ¿Y por qué prefieren que haya un matemático haciendo esto y no otra persona? O podría ser un físico, alguien que tenga conocimientos, digamos, científicos. Porque ya sabéis cómo es la estadística, ¿no? O sea, yo por lo menos sé tratar la información y los datos, ¿no? Y las conclusiones
conozco los errores que puedo cometer, que al final es una ciencia del error, ¿no? Y puedo decir cosas y asociarles una probabilidad o asociarles pues, un error o un intervalo de confianza. Y mi día a día al final, fijaros, es hablar muchísimo con personas, es eso, es intentar investigar y buscar maneras de encontrar soluciones a problemas del día a día, o sea, a las noticias que están saliendo o al mercado energético y ver cómo haces mejorar la vida de los clientes en base a eso. Sentado en el ordenador, teléfono todo el rato, hablar. Nos tenemos que despedir de Javier. Bueno, Javier, muchísimas gracias. A vosotros. por Y lo siento que tengo que marchar, que se me va el avión, si no. Así que nada, muchas gracias y mucho ánimo y nada, cualquier cosa, tenéis mi email por ahí, Santiago, seguramente os lo pueda compartir si alguien quiere profundizar más de los que están por ahí en el público que no los he visto, pero bueno, encantado. Así que sin problema. Bueno, pues si quieren ponerse en contacto contigo ya les pasamos tu contacto. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Vale, bueno, es una pena que se haya tenido que ir, pero es verdad que de alguna forma tenemos que ir terminando, no nos queda mucho tiempo. Y bueno, ¿cuál es tu labor día a día? Que es verdad que el reflejo que se da de este tipo de carreras o profesiones laborales es un poco invisible, ¿no? Está un poco como por detrás del resto de gente que trabaja, que tiene una cara un poco más visible a la hora de tratar con clientes o a la hora de tratar con pacientes, en el caso de los médicos. Bueno, yo en mi caso, yo os comenté antes que soy científica de datos en LingoKids. Para que voy a daros un poco más de contexto, LingoKids tiene una aplicación móvil para que los niños aprendan inglés. Por eso lo de Lingo y lo de Kids. No le viene bien de la definición. Básicamente, esa aplicación, o mejor dicho, el equipo de científicos de datos está dividido en dos subequipos. Uno dedicado a mejorar, analizar cómo se usa esa aplicación y poder idear mejoras. Y el otro a la parte de marketing. Yo estoy en la parte de marketing. ¿Qué se hace en marketing? Bueno, pues en marketing está experiencia de usuario, ¿no? Cuando la gente deja de utilizar la aplicación, pues se hacen encuestas y se intenta investigar por qué. Está la parte de brand and communication, que llaman, la imagen de marca. Y luego tienen una parte muy importante de adquisición de usuarios, ¿vale? El modelo de negocio es una suscripción, imaginaos Spotify, ¿no? Que podéis utilizar Spotify de forma gratuita o pagar una suscripción mensual y tener acceso a más funcionalidades. Pues esto igual. Bien. Está muy bien, como la app no tiene publicidad, porque no quieren, como es usada por niños, que aparezca publicidad en la app, tienen un equipo de marketing bastante, con mucha actividad, invierten muchísimo dinero en campañas publicitarias, obviamente fuera de la aplicación. Pues yo estoy analizando el impacto de esas campañas. Entonces, siendo ya más concretos de lo que es mi día a día, nosotros nos organizamos el trabajo con 15 días vista. Decimos, hay que hacer estas tareas, tal y tal, y yo me voy administrando cómo voy resolviendo esas tareas. Y administrando, básicamente es, cuando no tengo reuniones, avanzo haciendo algún análisis o programando algún modelo. En concreto, yo estoy trabajando concentrada, se supone, en un modelo se llama Media Mix Model, no sé si a veces sonará, es algo bastante manual en el marketing, pero básicamente es analizar o intentar encontrar las causas por las que tenemos usuarios que llaman usuarios orgánicos, es decir, gente que entra en la App Store o en la Google Store y se descarga la aplicación. ¿Vale? Porque muchas veces, cuando aparecen anuncios en YouTube, si tú haces clic en ese anuncio y te descargas una aplicación, eso se traza. Entonces tú sabes perfectamente quién hizo clic, sabes, tienes esa descarga, digamos, tienes el origen de esa descarga. Los usuarios orgánicos que entran en la App Store o en la Google Store no tienes ni idea qué fue lo que vio para acceder a esa descarga. Entonces yo, a partir de todas las inversiones que se hacen en publicidad y otras variables exógenas que llamamos, que pueden influir, por ejemplo, en su caso el efecto COVID, que condujo intento modelar las descargas de los nuevos usuarios que van a llegar, el número de usuarios que van a llegar cada día. Entonces, básicamente estoy analizando ese modelo, mejorándolo, comprobándolo con los datos que se actualizan diariamente, a ver si lo puedo mejorar, puedo tener un error menor en la estimación de nuevos usuarios y lo que se llama productivizándolo, es decir, trabajando de forma
digamos, local, pero luego también intentando colocar ese modelo de forma que automáticamente se actualice y funcione para cualquiera que quiera consumir esos resultados, obviamente dentro de la empresa. O sea, es algo así. Y luego, trabajando en colaboración, porque tampoco es que yo tenga mi espacio, mi parcela, y yo estoy ahí, abro R y estoy programando y no me relaciono con nadie. No, que va, al contrario. O sea, en realidad tengo mucha interacción con otros equipos, con la gente de adquisición de usuarios, con dirección de marketing, con otros científicos de datos que trabajan en otras cosas, pero intentamos estar todos en contacto para saber un poco que trabajan de al lado. Y bueno, y así es un poco el día a día. Bueno, no, una pregunta, comentario, pero saco la conclusión de un poco sobre todo de la última ronda de intervención, en donde contáis un poco cómo es el día a día. Me da la impresión de que es, bueno, pues todo bastante variado. En el caso de Javier, bueno, pues incluso el ámbito del trabajo, que si es una petrolera, que si es un servicio inteligente, que si es no sé qué, o que, si, por ejemplo, en el caso tuyo, de que si hay proyectos más pequeños, pues trabajas con un grupo de gente más pequeña, si no, parece que eso influye bastante también en el tipo de trabajo. Y por otra parte, vuestra intervención inicial de que no queríais dedicaros a la docencia, por ejemplo, sacó la impresión de que estáis contentos, vamos a ver, de que los trabajos son más creativos, pero digamos, el precio a pagar es un poco sacrificar más tu vida privada, vamos a decir, ¿no? ¿Es así más o menos? Y si es así, bueno, pues consideráis que merece la pena, bueno, estáis contentas en el sentido de que, bueno, pues no tengo un trabajo de 8 a 3, pero por contra tengo un trabajo que yo creo que es más creativo, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta, en cualquier caso, que cualquier trabajo puede ser creativo o no creativo, y un trabajo de un profesor que da 3 o 4 horas de clase al día también puede ser creativo, pero es otra manera, ¿no? Bueno, yo en mi caso, yo me planteé mucho hacer docencia, o sea, presentarme a las oposiciones de secundaria cuando acabé la carrera. Pero me apetecía ver mundos nuevos y por eso me fui y por eso no me dediqué a eso. Es evidente que nosotros sacrificas más tiempo personal que si fuera profesora de secundaria en instituto, que es evidente. Mis padres son profesores y he visto toda mi vida cuánto tiempo dedican. Yo trabajo mucho más. Pero hay una cosa que sí es verdad y es que yo me siento realizada ahora mismo. Y para mí eso ha sido muy importante porque al principio era como no sabía si por aquí voy a ir bien. Cuando entré en consultoría, que me pasé a dedicar a otro tipo de banca, era banca también, pero otro tipo de proyectos, decía, voy a ver si voy a acabar yendo por un camino que no me apetece. Pero la realidad es que a día de hoy yo estoy muy a gusto con lo que hago y es verdad que pues no salgo a las 3 de trabajar, salgo a las 6 normalmente o 5:30 a veces. A veces tengo que trabajar el fin de semana o el viernes por la tarde, pues bueno, lo hago, ya está. Pero es eso, es que es más la gratificación personal que el hecho de sacrificar tu vida, porque yo estudié una carrera como matemáticas que, en mi caso, por lo menos, me costó mucho estudiarla, sacrifiqué mucho tiempo personal para sacar esa carrera y entonces me apetecía que sirviera para algo, ¿sabes? Porque al final, bueno, pues como profesora de secundaria yo hubiera estado encantada seguramente, pero bueno, el mundo es muy grande, la vida, yo qué sé, cambia y bueno, pues la verdad es que me gusta mucho haber intentado otro camino y en cierto modo haber conseguido pues lo que era mi meta hasta ahora. Ya veremos cuáles son los siguientes. A mí me gusta mucho en lo que trabajo siempre. O sea, me siento satisfecha, me gusta lo que hago y me gusta lo que he hecho hasta ahora y me gustó en cada momento del tiempo, que claro, los gustos cambian con el tiempo también y te apetecen y tienes prioridades diferentes. Yo ya tengo 2 críos, pues para mí el tiempo pues es básico, ¿no? De todos modos, yo creo que lo importante es que uno se dé cuenta de que 7 horas al día son muchas. Son muchas para hacer algo que no te gusta, muchísimas. Si no te gusta la docencia, dedicarte 7 horas al día a la docencia, pues puede ser un infierno. Si te gusta, puede ser maravilloso. Y lo mismo al revés, ¿no? Y es cierto que a lo mejor no sabéis todavía lo que os gusta, pero no os preocupéis porque vais a tener la posibilidad luego también de cambiar. Yo tengo amigos que empezaron conmigo en Madrid en consultoría, en trabajos como el que pudimos hacer Laura y yo, y a los 2 años hicieron oposiciones y ahora mismo se dedican a la docencia. Y puede pasar al revés. O sea, nunca va a ser tarde, ¿no? Para buscar otra oportunidad. Pero sí que lo que te das cuenta con el tiempo es que en el fondo nadie quiere un trabajo de 7 horas si no le gusta luego su trabajo. Y menos cuando eres joven, ¿no? Que tienes posibilidad de
cambiar y no tienes tantas ataduras. Sí, yo coincido sobre todo con esto. A mí me parece muy importante lo de que son muchas horas las que vas a dedicar trabajando, 7 horas, muchas horas, 7, 8 horas son muchas horas de tu día, muchos días al año. Tienes que hacer algo que te guste. No te va a gustar el 100% del trabajo que vas a hacer, pero te tienes que sentir realizado. No sé. A mí me gusta mucho mi trabajo porque, bueno, a mí me gusta mucho la tecnología, entonces, bueno, a mí no me cuesta lo de intentar ponerme al día porque me gusta mucho ver qué cosas nuevas salen. Entonces ahí creo que trabajan muy bien, pero ¿que la calidad de vida es mejor a lo mejor en la docencia? Sí, pues seguramente. Pero bueno, también hay que pensar en eso. No es cuestión de días de vacaciones. Yo creo que no os vayáis. No me parece un buen criterio para decidir. No, exacto, ni las horas que trabajas ni los días de vacaciones. Quizás no es tampoco en términos de calidad de vida, ¿no? Pero bueno, que de alguna manera separación, ¿no? De vida, a lo mejor de la vida laboral y personal. Yo tengo una pregunta. De cara al salto del mundo académico al mundo laboral, ¿qué consejos me puede dar? Y bueno, pues, ¿cómo ves la experiencia? Si fue fácil entonces el trabajo. Yo recomendaría hacer prácticas. A mí me parece que las prácticas son un buen termómetro para saber si te gusta, si quieres dedicar después a eso o no. Puedes aprovechar, yo creo que Javier contó que había hecho prácticas 2 veranos. Son cosas que están muy bien. Yo tuve una beca el último año y a mí me sirvió muchísimo para saber que me quería dedicar a cosas de análisis de datos, porque yo, vamos, por lo que estudié, yo como me fui por aplicada, yo de estadística había visto lo mínimo imprescindible en la carrera, sin embargo, luego me sirvió para eso. Yo recomendaría hacer prácticas, si puedes. Yo estoy de acuerdo con Julia. De hecho, o sea, la manera de, por ejemplo, entrar a trabajar en el banco es a través de becas. Y las podéis encontrar en LinkedIn o donde queráis buscarlas. Nosotros estamos buscando continuamente perfiles. Si a alguno le interesa, por cierto, podéis buscarme en LinkedIn y yo os envío el currículum donde queráis. Bueno, del banco, evidentemente. No, donde queráis. Me gustan las ofertas laborales. Eso, o sea, a mí, por ejemplo, no me resultó difícil porque, por suerte, de aquella ya existía Infojobs y estas cosas y entonces yo empecé a buscar trabajo a través de internet totalmente. O sea, a mí nadie me dijo, oye, Laura, que vente para aquí que hay una puesta aquí. No, yo fui autodidacta. Mencionabas que habías hecho un máster cuando, más o menos en la época que tú terminaste la carrera, no era tan común hacer un máster. Sí, yo, o sea, me fui a Madrid a hacer un máster que, de hecho, yo creo que, bueno, lo recomendabais aquí o, bueno, lo hablabais de él aquí. Y bueno, eso te sirve para ayudar, o sea, para abrirte un poco el mundo, sobre todo Madrid, porque en Madrid vas por la autopista y vas viendo empresas y tú ya te suenan los nombres, pero desde aquí no tienes ni idea de qué existe en el mundo. Y bueno, pues ya a través de eso empiezas a conocer gente que hace, pues ya, que también tiene perfiles en esta red o en esta otra y vas metiendo el currículum y poco a poco, o sea, la primera vez que te llaman te pones histérico y luego ya vas poco a poco ya te conviertes en un experto en entrevistas hasta que consigues un puesto que te encaja. Y puede ocurrir que el primero que os ofrezca un trabajo vayáis y no os guste. Bueno, pues seguís buscando y al siguiente cosa. Este mundo es súper dinámico, o sea, la gente cambia de trabajo cada 2 años y es una cosa muy normal, o sea, súper habitual. Evidentemente, no es lo ideal para vosotros, porque yo creo que es un poco cansado. Pero, y aparte que nunca llegas a profundizar en nada. Pero si no os gusta una cosa, otra cosa mariposa y el siguiente que me pague mejor y ya está. Así de claro. ¿Otra pregunta? Yo quería preguntaros un poco, y bueno, me habría gustado también haberle preguntado a Javier, pero por la diferencia de la satisfacción personal que creéis que os podría aportar un trabajo en una empresa privada como puede ser un banco o una empresa energética frente a algo como puede ser la docencia o la investigación, que a priori me parecen trabajos más con un calado social mayor que otro tipo de... O sea, estás preguntando un poco por la... Si no nos da una cosa trabajar para sectores como la banca, la energía, farmacéutica, ¿no? Como comentaba. A ver, es cierto, o sea, a mí me supone un poco, me resultó duro trabajar en banca y ahora mismo trabajar en el mundo de la energía, que es un sector súper complicado, pero siempre puedes trabajar en algo que sea satisfactorio dentro de eso. Yo trabajo muchísimo con personas, por ejemplo, o sea, parece, quizás os suene
no os lo imaginéis tal y como es, pero mi trabajo es hacer mejor la vida de los clientes de una compañía energética, que es súper complicado. Entonces, es como que siempre puedes encontrar el lado positivo de los trabajos. La docencia, por ejemplo, yo sé que si hubiese dado clase en mi vida, no le hubiese hecho un favor a nadie. No sé cómo decirlo, ¿sabes? Porque pienso que tiene que ser algo muy vocacional y puede ser maravilloso. Y efectivamente estás haciendo una labor social importante, pero estás haciendo una labor social importante si lo haces bien y lo haces contento. Porque como lo hagas solo por tener los días de vacaciones, seguramente no sea bueno ni para ti ni para nadie, ni para tus alumnos, ¿sabes? No sé si he respondido. Sí, bueno, por supuesto, estoy de acuerdo que no es un motivo el decir, nada, voy a ser docente por simplemente el mejor salario, la estabilidad o lo que sea. Pero yo sí que es una cosa que cuando hablabais, particularmente cuando comentabas que muchas veces en empresas que no hay tiempo para hacer las cosas lo mejor posible, que pues si hay algo ya hecho que funciona, pues se coge eso y para adelante y si al final funciona, pues con eso vale. Yo, según lo dijiste, la verdad que me da cierta sensación de desasosiego al pensar en tener un trabajo en el cual lo único que importa al final es que hay que hacer esto, pues se soluciona como se solucione y si funciona, ya está. Y no importa el hecho de se podría haber hecho mejor, se podría seguir profundizando en esto. No es todo blanco o negro, ¿vale? O sea, es evidente. Ya. Es evidente que, o sea, aquí hay que encontrar un 50-50 entre la eficiencia y las cosas bien hechas. Evidentemente todo el mundo quiere que esté todo lo mejor hecho posible, eso por descartado, todo el mundo. También yo, o sea, todos queremos hacer las cosas lo mejor posible. Solo que los tiempos son los que son y pues a veces, bueno, pues tienes que sacar el trabajo adelante. Entonces ahí tienes que elegir tú. Pero ya está, no es eso, no es más que eso. Yo creo que con respecto a tu pregunta es muy personal eso. O sea, yo no tengo ningún problema personal por trabajar en el Banco Santander, por mucho que sea el mayor banco de este país. Sinceramente os lo digo. Estoy encantada, me tratan muy bien, tenemos hasta una guardería para los niños, o sea, es estupendo. Pero es evidente que, bueno, pues cada uno, cada cual, pues tienes ahí fintechs o startups que a lo mejor tienen otro tipo de conceptos. También es verdad que las empresas grandes están trabajando mucho en ese tipo. Yo qué sé, el banco, por ejemplo, ha desechado todos los plásticos de la ciudad financiera, todos. Ya no puedo comprar ni una botella de agua. Entonces, bueno, yo qué sé, ellos trabajan también por generar mejores imágenes y por también adaptarse a los cambios en el mundo. Lo cual, bueno. En realidad es humano también lo que hay dentro. Y en cuanto a lo de encontrar soluciones, es que claro, no es que estemos allí para encontrar la mejor solución a un problema, es la mejor solución en un tiempo dado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre es así, porque no tenemos tiempo infinito para, o sea, una empresa no tiene tiempo infinito para investigar posibles soluciones. Eso sí que es cierto. Por eso a veces lo de tirar de cosas que ya existen. Sí, ya existen. Yo sí conozco gente que sintió la frustración de al inicio, sobre todo los trabajos en consultoría, de no entregar el mejor modelo. Eso sí que es verdad. Y yo conozco gente que lo pasó mal y de hecho que se volvieron al mundo un poco académico y de la docencia. Pero es algo que hay que aprender, ¿no? Que la solución es una solución si te sirve en un momento y tiempo determinado. Necesitas algo en 3 meses, no me vale que me des lo mejor que tengas en un año, porque necesitas algo. Pero, ¿qué sabemos hacer los matemáticos muy bien? Saber qué es, para qué sirve lo que hemos hecho, ¿no? Y cuál es el error que puede conllevar y cuáles son esos intervalos de confianza o qué es lo que me estoy dejando fuera, ¿no? Yo eso es algo que siempre lo cuento desde el punto de vista de la interpretación de la información estadística. Estamos constantemente rodeados de ella y qué sabemos hacer nosotros a lo mejor que otros no saben, que es interpretarlo bien, sabiendo en qué nos podemos estar equivocando, sabiendo que queda fuera del análisis, que queda fuera del estudio y qué error conlleva lo que hago. Entonces, es verdad que cuando llegas al mundo de la empresa no puedes pensar en lo mejor. De hecho, se dice muchas veces lo de lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿no? Eso se oye muchísimo en el mundo de la empresa, ¿no? Porque llega un límite, hay que entregar, necesitas algo que sirva y necesitas saber para qué sirve y para qué no sirve. Pero no puedes tirarte todo el tiempo del mundo en hacer esa perfección, ¿no? O llegar al límite de confianza o de lo que te gustaría. Se aprende. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos que cerrar esta mesa redonda, ya que tenemos, como decía al principio, una agenda muy, muy completa, pero os invito a que vengáis con nosotros a tomar un café ahora al Ramiro I. Todos aquellos que os habéis inscrito en esta jornada estamos invitados a tomar un café y todas aquellas preguntas que no habéis querido preguntar o que han quedado un poco sin
sin responderse o sin preguntarse debido al límite de tiempo, pues que las hagáis ahora con nosotros durante el café. ¿Vale? Muchas gracias. Para los que estáis fuera, nos vemos a 1:30. Bueno, yo las cosas claro, es que no sé si está empezando a cosas pero no sé si está en validación o en... Bueno, muchas gracias a los tres. Perdonad el fallo organizativo de... Miré la agenda ayer.